Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de cuarto año secundaria del Colegio Mancio Varona con respecto a lo que es el aparato digestivo. El aparato digestivo básicamente es un conjunto de órganos encargados de la digestión, o sea, de la transformación de los alimentos en sustancias simples, solubles o asimilables, pero además se encarga de la absorción de las sustancias nutritivas y para eso principalmente tiene el intestino delgado que realiza el 90% de la absorción. Está formado por un tubo digestivo, o también llamado tracto gastrointestinal, que mide entre 10 a 12 metros aproximadamente. Y tiene estructuras accesorias como las glándulas salivales, que obviamente producen la saliva, el hígado y la vesícula biliar, que almacena la bilis, y el páncreas, que produce el jugo pancreático. En cuanto a los procesos digestivos, tenemos la ingestión, que es la introducción del alimento a la boca, para luego ya en la boca formarse el bol alimenticio. Luego ya se realizan los movimientos del alimento, que esto ya estamos hablando de los movimientos peristálticos que se lleva a cabo obviamente una parte por el esófago, para luego llegar al alimento en el estómago y realizarse la digestión. Y la digestión que se da en el estómago es una digestión de lípidos y proteínas. Luego pasa al intestino delgado, donde se da la absorción de los nutrientes. Y finalmente ya en el intestino grueso que se forman las heces y luego se eliminan a través de la defecación. ¿Ya? Recuerden que la defecación es, eh, es un proceso donde se eliminan las heces fecales al exterior. ¿Ya? La defecación está regulado básicamente por el sistema nervioso parasimpático. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los procesos digestivos son los siguientes, ¿no? La ingestión, el movimiento del alimento, la digestión, la absorción y finalmente la defecación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, analizar ahora las capas del tubo digestivo, o sea, hablaremos de la histología. Tenemos acá la capa más interna, la que ven de morado, aquí sería la mucosa. Y la mucosa vamos a encontrar un tejido llamado corio y la muscular y mucosa. Además vamos a encontrar que está formada por un epitelio, que de la boca al cardias estaría formado por epitelio estratificado plano. Y del cardias al ano estaría un epitelio llamado simple cilíndrico. Además tenemos la siguiente capa, luego de la mucosa viene la submucosa, que es la capa blanca que vemos aquí, y está formada por un tejido conectivo y es muy vascularizado. En la capa submucosa se encuentra el plexo de Meissner, que está relacionado con la secreción glandular, o sea, la secreción de algunos componentes. En la capa muscular encontramos tejido muscular liso, cile, que significa circular interno y longitudinal externo, donde encontramos el plexo de Auerbach, que está relacionado con los movimientos peristálticos, o sea, en zigzag. Y finalmente la siguiente capa de la denticia o serosa, pues, ¿no? Que está relacionado con el peritoneo visceral. La boca. La boca básicamente es el primer componente del tubo digestivo. Tiene dos regiones, el vestíbulo, que es la sala entre, por ejemplo, entre los labios y las encías, eso se llama vestíbulo, y luego viene la cavidad oral propiamente dicha. En cuanto a las paredes de la boca, tenemos en la parte anterior los labios, aquí están los labios. En la parte posterior se encuentra el velo del paladar, incluso el istmo de las fauces, que es la comunicación de la boca con la bucofaringe. En las partes laterales están las mejillas, en la parte superior se encuentra el paladar óseo duro y finalmente en la parte inferior se encuentra el piso de la boca, que está formada por el músculo miloideo y la lengua. A nivel de la boca encontramos los dientes que presentan en su estructura, por ejemplo, tenemos un diente, la parte superior de la corona, luego viene el cuello y luego viene la raíz. Pero tenemos parte de un diente, pues, ¿no? El esmalte, que está formada por los ameloblastos, se considera que es el tejido más duro del cuerpo. La dentino marfil, formado por los odontoblastos, es la parte más abundante del diente. Y luego viene la pulpa dentaria, que está formada por vasos y nervios y es la parte viva del diente. Presenta el cemento, presenta el ligamento periodontal o también llamado periodonto. En cuanto a los dientes, tenemos que a lo largo de la vida de la persona tiene dos tipos de denticiones, una dentición decidual o de leche formado por 20 dientes. Su fórmula dentaria siempre se trabaja a la mitad. Si le hacemos un corte sagital, solamente contamos la mitad de los dientes, tanto en la parte superior como en la mitad inferior. Por ejemplo, incisivos, dos arriba, dos abajo, en la parte derecha solamente. Caninos, uno arriba, uno abajo. Y molares, dos arriba, dos abajo. Si lo sumamos son 10, por 2 serían 20 dientes. La dentición permanente o adulta está formada por 32 dientes. Recordar que la dentición decidual no presenta los dientes premolares. Pregunta de examen.
Los dientes permanentes, la edición permanente es adulta, está formada por 32 dientes. La fórmula odontológica dentaria, incisivo 2 sobre 2, caninos 1 arriba, 1 abajo, premolares 2 arriba, 2 abajo, molares 3 arriba, 3 abajo. Suman 16, por 2 serían 32 dientes. Recordar que los últimos dientes que salen son las muelas del juicio, que también se llaman dientes serotónidos. Luego tenemos la clasificación de los dientes, los incisivos, miren acá, son 8 en total, cortan, los caninos, acá está, son los que desgarran el alimento, los premolares trituran y muelen el alimento, y los molares son 2 en total, trituran y muelen el alimento. Las funciones de los dientes sería la masticación, ¿no? La trituración del alimento, intervienen incluso en la modulación de la voz. Glándulas salivales. En las glándulas salivales tenemos que la unidad anátomo-funcional es el adenómero. El adenómero es el encargado de producir la secreción, básicamente, saliva. Ahora tenemos glándulas salivales mayores que representan un 95% y glándulas salivales menores representan un 5%. Las mayores son las más grandes, tenemos las glándulas parótidas, ahí está, que desembocan a nivel de segundo molar superior. Tenemos las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Las glándulas parótidas producen una secreción serosa, una saliva serosa, o sea, en forma de suero, tienen un conducto llamado conducto de Steno y son las más grandes y producen cerca del 20% de la saliva. Las glándulas submaxilares, ahí está, producen una secreción de saliva ceromucosa con predominio seroso. Recuerdan que las glándulas submaxilares o submandibulares presentan el conducto de Wharton y secretan el 70% de la saliva. Las glándulas sublinguales, aquí está, producen una secreción de saliva mucocerosa con predominio mucoso. Tienen un conducto llamado conducto de Bartholin o de Revinus y solamente producen el 5% de la saliva. 20 más 70 más 5 serían 95. Entonces, el 5% de la saliva está producida obviamente por las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales producen la saliva y la saliva obviamente sería una solución acuosa hipotónica, una producción diaria de 1 litro a litro y medio aproximadamente por día. Componentes, el 99% es agua y 1% de solutos. Tiene enzimas como la alfa-amilasa que degrada el almidón en la boca, en maltosa y dextrina. Recuerda que la digestión de los almidones comienza en la boca, ¿sí? Por la acción de la alfa-amilasa o tialina también se llama esa enzima. La lisozima es una enzima antibacterial que mata bacterias, pues, ¿no? Los iones, tenemos sodio, potasio y bicarbonato. Tenemos inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina A, que se encuentra en las secreciones, ¿no? En este caso en la saliva. Los leucocitos también presenta 10 a la 9 gérmenes por mililitro. Significa que la boca es el órgano más cochino del cuerpo. Tiene un pH de 6 a 7.4 y básicamente se relaciona con el sarro sedimento de la saliva, pues, ¿no? La boca, en cuanto a las funciones, hemos dicho, es una vía digestiva, por ahí pasa el alimento y se comunica con la orofaringe. Inicio de la digestión. Obviamente, aquí se inicia la digestión de los carbohidratos por acción de una enzima llamada alfa-amilasa. Recuerdan que a nivel de la boca se da una digestión mecánica relacionada con la masticación y una digestión química relacionada con la digestión del almidón, gracias a la acción de la alfa-amilasa o tialina. Recuerda que ahí se inicia la digestión de los carbohidratos. Además, la saliva tiene una enzima llamada lipasa lingual que no actúa a nivel de la boca, sino actúa a nivel del estómago, porque la lipasa lingual se activa en presencia del ácido clorhídrico. Otra función, obviamente, de la boca es que ahí se forma el bolo alimenticio, ¿no? Es una vía respiratoria accesoria porque también se puede respirar por la boca, pero pasa el aire contaminado. También tiene una defensa antimicrobiana, ya por la lisozima, que tiene función antibacterial. Origina la voz articulada y también se relaciona con el gusto. La faringe es un órgano músculo membranoso impar que está formada por la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La orofaringe se caracteriza porque tiene función tanto digestiva como también una función respiratoria, pero la laringofaringe o hipofaringe solamente tiene función digestiva, por ahí pasa obviamente el bolo alimenticio. En la deglución. En la deglución es el acto de pasar el alimento y tiene fases, ¿no? Bucal, faringe y esofágica. Vemos aquí cómo el alimento, miren, ve, está pasando de la boca, pasa a la faringe,
Miren, ve, y luego llega al esófago, pues, ¿no? Ahí está. Una fase bucal, una fase faríngea y una fase esofágica. Como vemos allí, rápidamente, comprende de tres fases. Una fase bucal, que es voluntaria, la fase faríngea y esofágica es involuntaria. Ahí está. Dura aproximadamente todo el proceso entre 5 a 10 segundos y está inervado al nervio glosofaríngeo, relacionada con la deglución. Luego que el alimento ya llega al esófago, vamos a estudiar ahora la anatomía y la fisiología. El esófago se extiende desde la C6 hasta la T10 o T11. Mide 25 centímetros aproximadamente y presenta 4 porciones y 3 estrechamientos. 4 porciones del esófago: cervical, torácica, diafragmática, abdominal. En cuanto a la histología del esófago, miren aquí, tiene una capa muscular a base de músculo estriado esquelético y liso. Tiene adventicia y tiene serosa. La función del esófago básicamente sería transportar el bolo alimenticio hacia el estómago para que en el estómago ya comience la digestión tanto de lípidos y de proteínas. El estómago, tenemos es la región más dilatada del tubo digestivo, ahí está, con una capacidad fisiológica de 1500 mililitros aproximadamente. El estómago presenta un fondo, el fondo del estómago, ahí se acumula gas, ¿no? Y luego tenemos el cuerpo del estómago, el antro pilórico y el conducto pilórico. Tanto el antro pilórico como el conducto pilórico forman el píloro. Bueno, en realidad esto se llama esfínter pilórico, pues, ¿no? Que es la comunicación del estómago con la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. La comunicación del estómago con el esófago se llamaría cardias. Entre el esófago y el fondo del estómago se encuentra un ángulo llamado ángulo de His. Ahí está. Tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor, tenemos la incisura angular, ¿verdad? En esta región. Vamos a ver, analizar ahora la pared de la mucosa, bueno, la pared del estómago, pues, ¿no? Tenemos la mucosa, que es la capa más interna, está forrada por un epitelio simple cilíndrico, pregunta de examen, presenta células muertas que producen mucus, presenta células parietales suboxínticas que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castre. Recuerda que el factor intrínseco de Castre es muy importante para la absorción, ¿de acuerdo?, de vitamina B12. Por eso es que una función del estómago es ser antianémica. Células principales ocimógenas producen el pexinógeno, que junto con el ácido clorhídrico se convierte en pexina. También produce la renina y la lipasa. Las células G producen la gastrina, que es una hormona que estimula la secreción de jugo gástrico y también se relaciona con la motilidad gástrica. A nivel de la capa submucosa, presenta tejido conectivo laxo. En la capa muscular presenta fibra longitudinal externa, circular medias y oblicua internas. En la serosa tenemos peritoneo formado por los epiplones. Vamos a ver más adelante en qué consisten los epiplones. El estómago se dice que produce la renina a nivel de las células principales ocimógenas, ahí está, y la renina actúa sobre la caseína de la leche, pues, ¿no? La renina también se llama cuajo o quimosina o fermento LAP. La lipasa gástrica actúa sobre los lípidos y el factor intrínseco de Castre, miren, se une a la vitamina B12, ¿no? Por eso que tiene una función antianémica. El jugo gástrico en 24 horas se produce aproximadamente entre 2000 a 3000 mililitros aproximadamente y tiene un pH ácido, muy ácido, de 1.5. La secreción del ácido clorhídrico tiene tres fases. Una neurógena vagalocefálica, cuando una piensa de repente en un alimento, se produce jugo gástrico. Gástrica, cuando el alimento ya llegó al estómago, y la intestinal, cuando el alimento básicamente ya está en el intestino. La gastrina es una hormona que estimula la secreción de jugo gástrico, ahí está, de ácido clorhídrico, y relacionada con la motilidad gástrica. El pexinógeno, ahí está, que junto con el ácido clorhídrico se convierte en pexina, y la pexina inicia la digestión de las proteínas. Las funciones del estómago es ser almacenamiento temporal del alimento y formación del quimo, ¿no? El proceso de formación del quimo se llama quimificación. Recuerda que en el estómago tiene una función también antianémica, tiene una función protectora por el ácido clorhídrico, o sea, defensiva, tiene una función mecánica, digestión mecánica, porque ahí se amarse el alimento, y una digestión química, porque ahí se va a dar la digestión química tanto de lípidos como de proteínas. Otra función del estómago sería la absorción tanto de agua, de iones y de alcoholes, de medicamentos. Ahora, con respecto a algunas patologías del estómago, vamos a mencionar, por ejemplo, en el caso
de la inflamación de la mucosa gástrica se llamaría una gastritis. La gastritis básicamente se relaciona con un agente patógeno, una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori está relacionado con el caso de gastritis, pero si una gastritis no se trata, se va a conllevar directamente a lo que es una úlcera, pues una úlcera gastroduodenal, y finalmente se va a convertir en un tipo de cáncer.